siempre que se inicia el nuevo año, las personas suelen ponerse metas, objetivos para el año entrante. Ahora, algo que nosotros tenemos que pensar es que la carrera, el desarrollo de nuestra vida como creyentes, no es algo que haya cambiado de propósito, sino que los desafíos con los cuales nos encontramos y nos enfrentamos como creyentes, que pasamos el año 2024 y los años anteriores, no significa que van a desaparecer en este año, sino que al encontrarnos con los mismos desafíos, tanto carnales, pecaminosos y de este mundo que va en contra de la verdad, de la misma manera nos encontramos con las mismas indicaciones y mandamientos del Señor que nosotros tenemos que procurar obedecer. A la luz de estos 3 versículos que vamos a meditar hoy, el versículo 1 al 3 de Hebreos 12, quisiera que podamos ver 4 consejos para poder correr esta carrera, la vida cristiana. Y quizás si usted dice, quiero ponerme objetivos en este año, que estos 4 puntos sean objetivos principales para tu vida, mi querido hermano o hermana, en este nuevo año. Así que vamos a ver 4 puntos. Punto número 1, corramos esta carrera sin ningún peso. Número 2, corramos esta carrera sin detenernos. Punto número 3, corramos esta carrera con paciencia. Y punto número 4, corramos la carrera puestos los ojos en Jesús. Vamos a orar para pedir la guía del Señor y que el Señor pueda hablar a nuestros corazones a través de su palabra. Dios amado, te damos muchas gracias en este tiempo. Y te agradecemos porque podemos abrir tu santa palabra en esta tarde. Te rogamos, Señor, que tú puedas usarme y ser claro, preciso, fiel expositor de tu verdad, Señor, con temor y reverencia a ti. Como también te ruego por mis hermanos y hermanas presentes que puedan estar atentos, que, Señor, puedan luchar contra cansancio, sueño. Y, Señor, que nuestros corazones estén sensibles, Señor, para poder oír tu voz, ser exhortados, ser animados, consolados por tu palabra en esta tarde. Te pedimos tu bendición en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a abrir entonces nuestra Biblia en Hebreos capítulo 12. Vamos a leer el versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos a ver nuestro primer punto en este tiempo. Corramos esta carrera sin ningún peso. El versículo 1 con el que empieza este pasaje empieza con un por tanto. Esa frase, por tanto, es una frase de conclusión. Siempre que nos encontramos con un por tanto, significa que va a dar la conclusión de una idea que ha estado mencionando anteriormente el escritor. Entonces, para que nosotros podamos entender lo que el autor va a estar diciéndonos en estos versículos, tenemos que tener muy en cuenta todo lo que el autor ha estado hablando anteriormente, porque lo que vamos a estudiar hoy es una conclusión de lo que ha estado mencionando. ¿De qué ha estado hablando el escritor a los hebreos en los versículos anteriores? En todo el capítulo 11 se desarrolla el capítulo conocido como el capítulo de la fe o el capítulo de los héroes de la fe. Y el autor de los hebreos va mencionando cómo todos estos hombres del Antiguo Testamento, cómo estos santos del Antiguo Testamento vivieron en fe al Señor. Y una de las cosas que se va repitiendo en todo el capítulo es que una evidencia de que estos hombres vivieron en fe, teniendo fe en el Señor, es que fueron obedientes al Señor. Entonces aquí ya nos encontramos con algo muy importante que nosotros tenemos que tener en claro para definir conceptos.
¿Cómo nosotros evidenciamos que una persona verdaderamente tiene fe? Porque la fe no es un objeto concreto. No es que yo pueda hablar y decir, a ver, les voy a mostrar fe y saco de mi bolsillo y aquí tengo la fe. No, la fe es un concepto que tenemos que tener claro. ¿Cómo definirla? Entonces, a la luz de todo el capítulo 11, el escritor a los hebreos nos va a decir que la fe se hace visible y palpable a través de la obediencia de estos hombres. ¿Verdad? ¿Cómo nosotros sabemos que todos estos hombres tuvieron fe? Porque fueron obedientes al Señor. Y fueron obedientes en distintos contextos. Fueron obedientes en momentos de abundancia, en momentos donde vieron muchos milagros quizás, como también la segunda parte de hombres que relata este capítulo, de hombres que sufrieron persecución, de hombres que murieron a filo de espada, de hombres que fueron aserrados, es decir, cortados a la mitad con sierra por el nombre del Señor, pero que fueron obedientes hasta la muerte. Es decir, el escritor de los hebreos va a mostrar que todos estos hombres fueron obedientes al Señor como una evidencia de su fe, sin importar las circunstancias, sin importar qué es lo que estaba pasando. Ahora, todos estos permanecieron fe y obedientes al Señor. Ahora, lo que el autor de los hebreos nos va a decir es que, teniendo en cuenta todo esto, ahora vamos al versículo 1 del capítulo 12, dice: por tanto, nosotros también. Lo que el escritor de los hebreos nos va a decir es que, de la misma manera que nosotros vemos que todos estos hombres vivieron en fe y obediencia al Señor, ahora dice, en conclusión, nosotros también nos corresponde. Es la responsabilidad de cada creyente entender que debe vivir esta vida como creyente, viviendo en fe y obediencia al Señor. Y añade algo más, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. El escritor de los hebreos está diciendo: nosotros tenemos la responsabilidad de vivir en fe y obediencia al Señor. Y ahora nosotros tenemos una ventaja. Y la ventaja es que tenemos una gran nube de testigos, una gran, amplia nube de personas que testifican. Algo que nosotros tenemos que ver es que ha habido dos formas de ver e interpretar esta frase de testigos. Por ejemplo, hay quienes interpretan esta expresión de que tenemos testigos como personas que están mirándonos. Algunos han interpretado de que todos los santos del Antiguo Testamento están mirando, como en un estado expectante, qué es lo que está pasando en nuestra vida, ¿verdad? Esa es la primera forma de interpretar esta frase de los testigos. Pero la idea del texto no es simplemente de personas que observan el hecho de testigos, sino de personas que testifican algo. Doy un ejemplo. Si nosotros estamos por la calle y nos encontramos con un accidente, ¿sí? Nosotros hemos sido testigos del accidente, en el sentido de que hemos visto el accidente. Pero, ¿qué pasa si se acerca tránsito y nos encuentra y nos dice: muy bien, quisiera que nos pueda acompañar y nos acompañe en calidad de testigo? ¿Qué es lo que va a pedir el tránsito que nosotros hagamos? Contar, relatar lo que hemos visto. Ahora, el escritor de los hebreos está diciendo: nosotros tenemos la responsabilidad de vivir esta vida en fe y obediencia, al igual que todos estos hombres, pero tenemos una ventaja de que tenemos testigos, personas que nos testifican, que nos cuentan lo que ellos ya vivieron al correr esta carrera. Nosotros estamos en una carrera, la carrera de la fe. Y algo interesante, amados hermanos, es entender que nosotros no somos los primeros en correr esta carrera. No somos los primeros. No somos los primeros que sufrimos angustia en algún momento de nuestra vida.
No somos los primeros que nos encontramos con pruebas, con tentaciones en la vida. Ya hubieron. Y la escritura de los Hebreos nos quiere mostrar que ya han habido muchos que han enfrentado todo tipo de circunstancias. Y todas esas circunstancias ahora nos sirven de testimonio a nosotros para que nosotros podamos saber cómo correr esta carrera. Así que, ¿cuál es el testimonio que nos dan estos hombres para esta carrera? En primer lugar, el primer testimonio, el primer consejo que nos dan el escritor de los Hebreos, teniendo en cuenta cómo estos hombres corrían esta carrera para que nosotros lo apliquemos en nuestra vida, es el primer consejo: despojémonos de todo peso. Volvemos a leer el versículo 1, dice: por tanto, nosotros también, igual que estos que corrieron, y ahora que son testigos, que nos testifican, despojémonos de todo peso. ¿Cuál es la idea de despojarnos de todo peso? La idea es de personas que tienen que procurar viajar ligero, viajar sin una carga extra o sin un peso que ralentice tu caminar. Yo recuerdo, antes de estar casado, cómo era viajar. ¿Sí? Me acuerdo que estaba en casa y un día decía: hoy voy a viajar a Camiri. Entonces agarraba mi mochila y metía 2 poleras, 2 shorts, un pantalón y me iba con mi mochila y listo, ¿no? Bueno, ahora con una familia el equipaje es diferente, ¿no? Y a veces cuando llego a casa, a veces nos ven llegar con nuestra super maleta y es que el equipaje es diferente. Y trasladarse de un lado a otro es diferente. Alguien que solamente va con una mochilita va de un lado a otro, es decir, se sube la flota, llega, baja y se va, ¿no? Pero yo tengo que ir, depositar la maleta, colocarla y luego que una vez llegamos al lugar tengo que bajar, recogerla. Es otro proceso, ¿verdad? Ahora, la idea de lo que está diciendo el escritor de los Hebreos es que esta carrera de la fe, la vida del creyente, debemos procurar livianarnos. No sé si existe esa palabra, pero debemos separarnos, debemos quitar todo peso extra. Toda cosa que pueda hacer que tú vayas lento en esta carrera. Vamos a ver un ejemplo. Cuando el Señor Jesús envió a sus discípulos a hacer la misión en distintos pueblos, el Señor Jesús le dio indicaciones importantes. Vamos a Lucas capítulo 9. No pierdan el hebreo. Lucas capítulo 9. Versículos 2 y 3. Lucas capítulo 9, versículos 2 y 3. Dice: y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y a veces nosotros leemos este versículo y decimos: el Señor Jesús nos estaba mandando a sufrir sin nada, ¿no? Bueno, la idea es: no se lleven cosas que deben ser un peso extra. Esa idea de no se lleven 2 túnicas. Van a estar tan ocupados que no va a haber tiempo para hacer otras cosas. Entonces, la idea de lo que el escritor de los Hebreos está diciendo es que los discípulos de Cristo deben viajar ligeros, sin cosas que los retrase o los distraigan. Y aquí nos podemos preguntar: ¿qué cosas puede llegar a ser un peso o distracción para un creyente en esta carrera? Por ejemplo, hablamos de que en este año nos proponemos muchas veces decir: a ver, este año voy a enfocarme en fortalecer mi comunión con el Señor. ¿Qué cosas pueden ser un peso o una distracción para vivir tu vida como creyente, como la Escritura manda? Vamos a ver Marcos capítulo 4. En este pasaje el Señor Jesús da una parábola. Y es la parábola del sembrador.
y habla sobre distintos tipos de terreno. Pero vamos a enfocarnos en uno, versículo 7. Dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Vemos la interpretación, versículos 18 y 19. Marcos capítulo 4, versículos 18 y 19. Es la interpretación de la parábola justamente de ese terreno. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. ¿Qué cosa puede llegar a ser un peso o una distracción para que un creyente pueda desarrollar su vida tal cual la Escritura nos manda? Son los afanes de este mundo. Los afanes de este mundo. Mis amados hermanos, estamos en un mundo altamente materialista. Estamos en un mundo donde el engaño de las riquezas y las codicias fácilmente atrapan. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que estamos en un mundo donde siempre mencionamos, y hay esa famosa frase, que el dinero es un mal necesario, ¿verdad? Aunque el dinero no es ni malo ni bueno, simplemente es un objeto. Pero el hecho está de que el sistema en el cual estamos viviendo es un sistema que llega a absorbernos por completo. Y si a nosotros a eso le añadimos un afán, y ahorita vamos a definir bien qué es el afán, eso llega a ser un estorbo para nuestra vida como creyentes. Para ir aclarando, ¿el trabajo es bueno o malo? Es bueno, es bíblico, pero un trabajo puede convertirse en un afán que pueda ser de tropiezo para tu vida espiritual. Sí. Entonces, eso ya nos ayuda a entender que las cosas por sí mismas no son un afán, sino que el afán es un problema del corazón. Y ahora nos hacen una pregunta. ¿Qué es un afán? ¿Qué es un afán? La palabra que nosotros encontramos traducida como afán en las Biblias es una palabra que significa dividir en dos partes. Eso significa dividir en dos partes. Y cuando esta palabra está aplicada a la persona, está hablando de una persona que tiene su mente dividida en dos partes. Está dividida su mente. No sé si usted alguna vez ha estado tan preocupado o estresado por algo que usamos esa expresión de decir, tengo mi mente muchas cosas y no sé qué hacer, ¿verdad? Eso es un afán. Es cuando nuestra mente está dividida. ¿Y qué es lo que produce eso? Que no podemos concentrarnos en las cosas que son necesarias. Eso es lo que es un afán. Entonces, pueden haber cosas, mis queridos hermanos, que pueden ser incluso buenas en sí mismas, pero que con nuestro corazón podamos volverlas en un afán. Por ejemplo, vuelvo a mencionar el trabajo, que es algo bueno, que es algo bíblico. Puede que en algún momento yo pueda convertir mi trabajo en un afán que desea de tropiezo para mi espiritualidad. Claro que sí. Si yo pongo el trabajo por encima de mi responsabilidad delante del Señor y mis hábitos espirituales, entonces ya he hecho del trabajo un afán y al mismo tiempo se volvió en una distracción y perjuicio para mi espiritualidad. Así que, mis queridos hermanos, el consejo del escritor de los Hebreos es: despójense de todo peso. Eso no significa, mi trabajo, entonces renuncio a mi trabajo. No. Cuida tu corazón de que aquellas cosas que son buenas no las conviertas en un afán innecesario. Y tampoco estemos cargándonos con cosas que no son necesarias. Así que, amados hermanos, el primer consejo para que nosotros podamos correr esta carrera es: despoquémonos de todo peso.
Yo te pregunto en esta tarde, mi querido hermano, hermana, ¿qué cosa puede ser un peso o una distracción para tu espiritualidad? ¿Qué cosa puede ser algo que te distraiga de tus responsabilidades delante del Señor? Que el Señor te ayude a ser sincero contigo mismo en esta evaluación, es decir, esto está siendo una distracción, está siendo un estorbo para mi espiritualidad. Así que el primer consejo que nos dan estos testigos es: despojémonos de todo peso. Segundo consejo, volvemos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La idea de la palabra asedia es perseguir. La palabra asedia o asediar significa perseguir. Lo que el autor de los Hebreos está diciendo, no solo tienes que despojarte de cosas que sean una distracción para tu vida espiritual, sino que debes cuidarte de despojarte de cualquier pecado, porque el pecado te asedia. ¿Qué significa eso? Que el pecado te está persiguiéndote. Volvemos a la misma figura de la carrera. La idea del pecado asediándonos es que tú estás corriendo y el pecado está atrás. ¿Qué pasa si yo me detengo? El pecado me alcanza. Esa es la idea de lo que está diciendo el escritor de Hebreos. No te detengas en la carrera, no te detengas en tu espiritualidad. ¿Por qué? Porque el pecado te va a alcanzar. El pecado te va a alcanzar. Mis amados hermanos, la carrera de la fe, la vida cristiana no tiene vacación. Está prohibido detenerse en esta carrera. Mis queridos hermanos, hay muchas cosas y actividades en las cuales podemos descansar, incluso actividades ministeriales de la iglesia. Es decir, si nosotros un día decimos, por ejemplo, como ha pasado, vamos a tener un pequeño descanso de nuestra escuela bíblica, ¿sí? No estamos descansando de nuestra espiritualidad, estamos descansando para reformular, estructurar un ministerio. Pero ¿qué cosas conforman nuestra verdadera espiritualidad de las cuales nosotros no podemos descansar? Por ejemplo, un creyente no puede descansar de leer su Biblia. Puede descansar de otras cosas. Es decir, si tenemos a alguien que toca la guitarra y el hermano dice, no quisiera tener un tiempito para descansar con respecto al ministerio de música, no hay problema, ¿verdad? Pero si alguien dice, hermano, le cuento que voy 3 meses de vacación de lectura de Biblia, hermano, eso no es posible, no existe. No existe tampoco descanso de orar. Como alguien tampoco puede decir, voy a descansar de congregarme. Bueno, esos son hábitos que un creyente no puede. Porque ¿qué pasa si yo descanso? ¿Qué pasa si me detengo en esas cosas espirituales? El pecado me va a alcanzar. El pecado me va a alcanzar. Y mis queridos hermanos, cada creyente tiene una lucha diferente con cada pecado. Así que cada creyente tiene que ser consciente de que si tú te detienes, el pecado con el que luchas, cuidado que te alcance. Mis amados hermanos, la palabra del Señor nos muestra ejemplos claros qué es lo que pasa cuando un creyente descansa de sus responsabilidades delante del Señor. Tenemos un ejemplo claro y triste en 2 Samuel capítulo 11, con la famosa historia de David y Betsabé. 2 Samuel capítulo 11. El capítulo inicia diciendo, versículo 1: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. 2 cosas importantes que menciona el versículo 1. Menciona, número 1, que era el lugar, era el tiempo en el cual los reyes debían ir a la guerra. ¿Quién era el rey de Israel en ese tiempo? Era David.
Entonces, ¿dónde debía estar David en este tiempo? Debía estar en la guerra. Pero justamente el versículo 1 termina diciendo dónde estaba David en este momento. Se quedó en Jerusalén. David dijo, esa es mi responsabilidad, pero sinceramente hoy quiero no hacer nada. Mis queridos hermanos, ¿cuál es el peligro de que una persona se desligue de sus responsabilidades delante del Señor y que el pecado lo va a alcanzar? ¿Y cómo termina este triste capítulo de David? Termina adulterando, termina mintiendo, termina matando. Mis queridos hermanos, cuando nosotros pensamos de que el pecado nos asedia, tenemos que tener en cuenta una cosa importante. El pecado o los pecados nunca vienen solos. Nunca vienen solos. Un pecado siempre está acompañado de dos cosas. Un pecado está acompañado de otros pecados y de consecuencias. Siempre. Así que tengamos en cuenta esto, mis queridos hermanos. Si nosotros nos detenemos en esta carrera, no va a ser un solo pecado el que te va a alcanzar, sino que ese pecado va a traer muchos otros. Póngase a pensar, amados hermanos, cómo es ese proceso de bola de nieve que se va haciendo grande con los pecados. Imagínense, vemos la historia de David, que empezó por aquel pecado, ¿no?, de adulterio. Pero luego quiso encubrir su pecado y ya trajo otro pecado, la mentira. Y luego para encubrir su pecado tuvo que hacer otro pecado. Mis amados, eso no nos recuerda a muchas experiencias nuestras, de que quizás yo quise saltarme esta cosita legal, pero ya que me metí a esto, luego me va a llevar a hacer una y otra cosa, de nunca acabar. Entonces, mis amados hermanos, tengamos en cuenta esto. El pecado nos asedia. La Escritura nos va a decir algo interesante. Con respecto a Satanás, el escritor en Santiago nos va a decir resistir al diablo, ¿verdad? Pero con respecto al pecado, la palabra de Dios nunca dice que nosotros debemos resistir al pecado, sino que la Escritura va a decir que nosotros debemos huir del pecado. Hermanos, al pecado no se le batalla. No, del pecado se le huye. Debemos huir. Adrian Rogers, él decía, si un creyente no quiere resbalar, no debe andar en lugares resbaladizos. Ese consejo, ¿qué es lo que está diciendo? Está hablando justamente del principio de que nosotros tenemos que tener en cuenta, al momento de caminar nuestra vida como creyentes, saber que nosotros somos débiles y que el pecado está ahí. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 dice que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. No está hablando de que si estás sin hacer nada, no te va a pasar nada. Más bien está hablando de alguien que está al acecho, de alguien que está atento y alerta al mínimo descuido que tengas, al mínimo descuido que tengas. Es por eso, mis queridos hermanos, que el consejo del escritor a los Hebreos, el segundo consejo es que la carrera de la fe, la vida cristiana, debe ser sin vacaciones. Debemos correr sin detenernos. Mis amados hermanos, no te detengas por nada. Por nada. No importa qué es lo que suceda en esta vida, qué es lo que suceda en este nuevo año, tú no pongas en pausa tu espiritualidad nunca. ¿Por qué? Porque esa pausa puede prolongarse. Y el pecado te puede alcanzar. Así que, primer consejo, debemos correr esta carrera despojándonos de todo peso, de toda distracción. Segundo consejo, debemos correr esta carrera sin detenernos, sin pausa. Esta carrera no es una carrera de velocidad, decían ellos, no es una carrera de distancia, la cual debemos correrla
siguiendo un ritmo. Tercer consejo, volvemos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo que alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El versículo 1 termina diciendo que nosotros tenemos que correr esta carrera con paciencia. Ese es nuestro punto número 3. La carrera de la fe debe ser llevada con paciencia. La carrera de la fe no es una carrera corta, como mencionábamos anteriormente. Esta carrera termina cuando llegas a la meta. Mis amados hermanos, la carrera, la vida del creyente solamente tiene un momento en el cual va a haber descanso. ¿Y cuál va a ser aquel momento de descanso? El reposo eterno, cuando el Señor nos recoge y nos lleve a su gloria. Es en ese momento en el cual verdaderamente va a haber el reposo, el descanso del creyente. Mientras nosotros nos encontramos en este mundo, la carrera no va a tener tregua. Por lo cual, nosotros tenemos que correr hasta llegar a la meta. Por eso, para correr esta carrera es necesaria la paciencia. Porque en la carrera de la fe no existen atajos. No existen atajos. Nosotros debemos ir por cada situación que el Señor nos va llevando. En primer lugar, no existen atajos en el proceso de crecimiento del creyente. El creyente debe ir creciendo poco a poco. Debe aprender a ser paciente en ese proceso de crecimiento y no buscar saltar procesos. Mi hijo Tiago, en este tiempo, bueno, todos los que son papás saben que hay un momento en el cual a los hijos se les da por decir, yo sé, ¿verdad? Entonces mi hijito, cada vez que yo le quiero dar, digamos, ayudar a poner sus zapatitos o algo, yo sé papi, yo sé, ¿no? Claro, yo a veces le dejo porque me da a poner a ayudarle a poner, así que no hay problema. Pero hay ocasiones en las que él me dice, yo sé, y yo, y mi tarea como papá es enseñarle que él todavía no sabe y tiene que ir aprendiendo. Bueno, hay muchos que en nuestra carrera como creyentes no somos pacientes y empezamos a decir todo el tiempo, yo sé. Y esto puede ser aplicado a nivel de conocimiento, como también en nuestra vida como creyentes. Por ejemplo, si una persona está apurada y no le gusta seguir los procesos pacientemente, cuando alguien quiere enseñarle, ¿qué es lo que va a decir? Yo ya sé esto, no necesito que me enseñe. Y algo también triste es cuando un creyente se encuentra en luchas y se encuentra en adversidades y alguien quiere ir y aconsejarle, quiere ir a guiarle, es triste encontrarse con aquel consejo de decir, no me digas eso porque yo ya sé. ¿Por qué es triste todo esto? Porque si tú lo sabes, ¿por qué no lo haces? Bueno, mis queridos hermanos, la carrera de la fe requiere paciencia. Requiere que nosotros vayamos creciendo y este proceso de crecimiento lo desarrollemos pacientemente. Es por eso que la Escritura, cuando habla de los requisitos para pastores en 1 Timoteo capítulo 3, dice que no debe ser un neófito, un nuevo en la fe. Es porque debe haber un proceso de crecimiento, un proceso, un desarrollo que debe ser respetado. No te adelantes en tu proceso de crecimiento, debes respetarlo. Ahí debes respetarlo. Que no te desesperes si tú ya quieres hacerte cargo de muchas cosas. Sé paciente. Y en segundo lugar, el creyente debe ser paciente en cada paso que dé, porque esta paciencia va a ser un reflejo de su dependencia en Dios. Va a ser un reflejo de su dependencia en Dios. Cuando una persona no es paciente y se apura a tomar decisiones,
Es una persona que está mostrando autosuficiencia o que se cree autosuficiente. No, hermanos, nosotros no somos autosuficientes. La Escritura muestra que Dios sí es autosuficiente. Dios no necesita de nada ni de nadie. Por ejemplo, Romanos capítulo 11 dice que Dios no pide consejo para hacer las cosas. Cuando habla de la salvación, el apóstol Pablo dice: ¿quién fue el consejero de Dios? No es que Dios se tome un tiempo para meditar, para pensar, para buscar consejo y decir: a ver, esta es la situación, ¿cómo me ayudan? ¿Qué me sugieren? No, Dios no necesita eso. Él es autosuficiente. Pero, mis queridos hermanos, nosotros no somos autosuficientes. Nosotros sí debemos aprender a ser pacientes en cada paso que damos. Y debemos buscar la guía del Señor en cada paso que damos. Mis amados hermanos, ¿tú quieres mostrar que verdaderamente corres esta carrera con paciencia? Te pregunto, cuando vas a tomar una decisión, ¿acudes a Dios en busca de guía? ¿Buscas consejo en otras personas antes de dar ciertos pasos? Mis amados hermanos, el creyente debe aprender a ser paciente. No debe ser impulsivo, debe ser prudente en su caminar. Como mencionamos, el capítulo 11 del libro de los Hebreos nos va mostrando el testimonio de todos estos hombres. Y hay un hombre que se nos resalta justamente por haber sido paciente también. Vamos a Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7. Tenemos el ejemplo de Noé. Algo que nosotros a veces no consideramos es que al leer la historia de Noé, a veces pensamos que Dios le dijo: muy bien, Noé, ya están los animales adentro, entra, cierra el arca, que Dios cerró el arca y empezó el diluvio. Pero quiero que prestemos atención. Vamos a leer desde el versículo 1 al 4. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Qué es la idea? ¿Qué es lo que estamos viendo en este pasaje? Dios le dice a Noé que entre al arca. ¿Sí? ¿Y cuántos días debía esperar Noé y su familia en el arca hasta llover? 7 días. No es que entró, a veces las películas o los dibujitos muestran, ¿no? Ya medio goteando y Noé corriendo entrando al arca. No. Noé entró al arca, se cerró el arca y esperó 7 días. ¿Se imaginan? Noé, día 1, llega a ver por la ventanita, por la única ventanita que había, a ver si había alguna nube. Nada. Día 2, día 3, la desesperación que quizás de estar allá adentro, y claro, Dios le dijo: en 7 días voy a hacer llover. Ni un día más, ni un día menos. Noé debía esperar exactamente el tiempo que Dios le dijo. Mis queridos hermanos, el creyente debe aprender a ser paciente. Opuesto a la historia de Noé, tenemos el caso de Saúl. ¿Se acuerdan? Saúl debía esperar al profeta Samuel. Y él debía esperar al profeta Samuel porque Saúl no debía hacer algo que no le correspondía. Así que Saúl estaba esperando. Y Saúl se desesperó. Se desesperó porque decía: no llega Samuel, y ya está viniendo el ejército enemigo y nos va a destruir. ¿Y qué hizo Saúl? Actuó impulsivamente. Y eso le costó ser
desechado. Y queridos hermanos, vemos unos paralelos. Un hombre que fue paciente y el otro que no fue paciente. Hemos estado hablando de que la obediencia es una evidencia de fe. Bueno, la paciencia es una virtud que va acompañada de la obediencia. En muchos casos, ser obedientes requiere de mucha paciencia. Así que, mi querido hermano, hermana, la carrera del creyente requiere que nosotros aprendamos a ser pacientes. Debemos ser pacientes en esta carrera. Y entramos a nuestro último punto. Debemos correr puestos los ojos en Jesús. Vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El apóstol o el autor a los hebreos va a señalar que el creyente debe procurar esta carrera tener la mirada puesta solo en Jesús, en Cristo. Y va a mencionar 3 razones por las cuales el creyente debe mirar solo a Cristo. En primer lugar, debemos mirar solo a Cristo porque Él es el autor y consumador de la fe. Cristo es el autor, el origen de la fe. La palabra que nosotros vemos aquí como autor es una palabra que deriva de la palabra arché, que nosotros encontramos en Juan 1:1 cuando dicen el principio del verbo. Esa palabra principio en el griego es arché. Ahora, la palabra que nosotros tenemos es archegos, es no solamente el inicio, sino es el originador de la fe. Cristo es el originador de la fe. Él es el que produce la fe salvadora a través de su Espíritu. Y el autor de los Hebreos dice que Él es el originador de la fe, pero también es el consumador, es el desarrollo, es el destino final de la fe. No hay forma de que una persona pueda llevar esta vida como creyentes alejado de Cristo, alejado de la palabra de Cristo. Pero nosotros tenemos en Colosenses capítulo 3, versículo 16, el mandato de la Escritura que dice que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nuestros corazones. No hay forma de que un creyente pueda vivir esta vida como cristiano lejos de la palabra de Cristo. Y no solamente el consejo es con la palabra de Cristo, sino con abundante palabra de Cristo. Así que, mi querido hermano o hermana, si tú quieres evaluar si verdaderamente tus ojos están en Cristo, debes preguntarte cuánto de la palabra recibes. Si tú no recibes abundante palabra de Cristo, tus ojos no están en Cristo. Si lo único que recibes de la palabra de Cristo es lo que recibes aquí en la iglesia, déjame decirte que no es suficiente. No es suficiente. Porque tú necesitas abundante palabra de Cristo. Debemos poner la mirada en Cristo, porque si nosotros dejamos de mirar a Cristo, dejamos de recibir abundante palabra de Cristo, corremos el riesgo de desviarnos y hundirnos en este camino. Un ejemplo claro de esto vemos en Mateo 14, aquel suceso cuando Jesús manda a sus discípulos a cruzar en la barca hacia la otra orilla sobre el mar, y Jesús va caminando a ellos. Mateo capítulo 14, versículo 24 en adelante dice: ya la barca estaba en medio del mar,
azotado por las olas porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando, diciendo, vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero él, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Mis amados hermanos, eso es lo que va a pasar con tu vida, en tu vida espiritual, el momento en el cual dejamos de mirar a Cristo. Empezamos a ver las circunstancias alrededor y empezamos a estar confundidos. En primer lugar, los discípulos, al no mirar a Cristo, al mirar el viento y las olas, estuvieron confundidos. A tal punto que cuando vieron a Cristo, por el miedo que estaban teniendo, confundieron a Cristo con un fantasma. Así que, amado hermano, hermana, si tú no miras a Cristo, vas a vivir en una completa confusión. No vas a saber qué hacer. En segundo lugar, vas a encontrarte con temor. Pero no el temor que la palabra del Señor dice que debemos tener. La palabra del Señor dice que nosotros debemos temer a Dios. Pero cuando tú no miras a Cristo, empiezas a tener temor de todo a tu alrededor. Empiezas a tener temor de todo a tu alrededor. Y luego comienzas a hundirte. Empiezas a hundirte. Así que, mi querido hermano, hermana, para que nosotros podamos correr esta carrera en Cristo, debemos mirarle a Él y solo a Él, para que no nos hundamos. En segundo lugar, debemos mirar solo a Cristo porque debemos seguir su ejemplo. Versículo 3 de Hebreos 12. Versículo 3 de Hebreos capítulo 12. Empieza diciendo, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Qué es lo que está diciendo el escritor a los hebreos? Miren a Cristo y tengan en cuenta que Él sufrió contradicción de pecadores. ¿Por qué está diciendo esto el escritor a los hebreos? Porque justamente el próximo capítulo que va a ir hablando, capítulo 13, va a ir hablando sobre cómo los creyentes verdaderamente sufren. Ya he estado mencionando eso en el capítulo 11 a través de estos héroes de la fe, que muchos de ellos sufrieron, murieron a causa de la fe en el Señor. Y ahora el escritor de los hebreos va a decir, miren a Cristo porque deben seguir su ejemplo. Deben seguir su ejemplo. Presten atención a Jesús. Presten atención a su ministerio. Presten atención a su sufrimiento. Ya que los sufrimientos en la vida del creyente serán una realidad en nuestra carrera de la fe. Primera Pedro capítulo 4 versículo 12 dice, Primera Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. El apóstol Pedro está mencionando y está dando por hecho que los creyentes van a enfrentar sufrimiento, pruebas en este mundo. Así que el consejo que nos da es que nosotros no debemos ver a las pruebas como cosa extraña, como algo de que a mí no me debería estar pasando esto, sino como algo que corresponde a la crudeza de la realidad del mundo que vivimos. Así que el apóstol Pedro nos dice, tanto en los primeros versículos del capítulo 2, capítulo 3, dice, Cristo pasó por todo esto. Cristo sufrió. Al igual que el escritor a los hebreos, al final del capítulo 12, dice el escritor a los hebreos, versículo 21 del capítulo 2,
Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuál es el ejemplo que el apóstol Pedro está diciendo a estos discípulos que deben seguir? El ejemplo del sufrimiento de Cristo. Si Cristo sufrió, probablemente tú y yo también suframos en este mundo. Así que, ¿por qué debemos mirar a Cristo? Porque debemos seguir su ejemplo.